Me llamo Petra Kalewa. Tenía 33 años la mañana en que me senté en un tribunal de familia en Manchester y observé a mi madre desplegar todo el rango de angustia humana frente a un juez que ya lo había visto todo y que no se conmovía por nada de ello. Ella gritaba. Lloraba. Se aferraba al borde del estrado y suplicaba con la intensidad teatral específica de una mujer que había pasado toda su vida descubriendo que el volumen produce resultados. Yo nunca levanté la voz, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido, en 33 años de ser su hija, que la persona que se mantiene en silencio en un cuarto ruidoso siempre es a quien finalmente escucha la sala. Déjame llevarte un poco atrás. Porque mi quietud en esa sala de justicia solo tiene sentido si entiendes lo que cuesta aprenderla. Mi madre dirigía nuestra familia de la manera en que algunas personas manejan las cosas, a través de la escalada. Cuando estaba satisfecha, la calidez era total y genuina, y la habitación se reorganizaba alrededor de su alegría. Cuando estaba descontenta, la temperatura bajaba de una manera específica que todos en la casa aprendieron a leer desde lejos, como el clima. Ella no discutía, actuaba. El volumen era su instrumento, y lo tocaba con total compromiso. Crecí entendiendo que igualar su energía no producía nada útil. Las discusiones con mi madre no eran intercambios. Eran conciertos. Y ella era la única intérprete. La única respuesta funcional que alguna vez encontré fue la quietud. No un silencio nacido de la derrota, sino una quietud nacida del entendimiento de que un fuego se apaga más rápido cuando dejas de alimentarlo con oxígeno. Para cuando llegué a la adultez, me había convertido en una persona muy tranquila. Mis colegas en el despacho de abogados donde trabajaba como asistente legal me describían como imperturbable. Mis amigos decían que yo era a quien llamaban cuando todo se desmoronaba porque tenía una calma que era estructural, no actuada. Mi madre lo describía como frialdad. Siempre lo había hecho. El caso judicial era sobre la herencia de mi abuela. Mi abuela había fallecido 8 meses antes, dejando un testamento claro, testificado, legalmente sólido y profundamente desagradable para mi madre, porque dejaba el activo principal, una cabaña en el distrito de Los Lagos que había estado en la familia por 40 años, directamente a mí en lugar de a la familia en general. Mi abuela y yo habíamos estado cercanas de esa manera específica en que dos personas reconocen la misma cualidad en la otra. Ella también era una persona tranquila. Había observado a mi madre toda su vida con el amor paciente de una mujer que entendía completamente a su hija y había tomado sus decisiones de herencia en consecuencia. Mi madre impugnó el testamento 3 semanas después del funeral. Su reclamo se basaba en la influencia indebida, el argumento de que mi abuela había sido persuadida por mí para modificar sus deseos en contra de sus verdaderas intenciones. No era cierto. Mi abogada tenía el testamento original, fechado 4 años antes de la muerte de mi abuela, anterior a cualquier conversación sobre la herencia por años. Tenía el testimonio del abogado que lo redactó. Tenía una carta con la letra de mi abuela escrita 18 meses antes de morir, que explicaba sus intenciones con la precisión de una mujer que sabía exactamente lo que hacía y quería que quedara constancia clara. Teníamos todo. Mi madre tenía volumen. La audiencia fue un miércoles. Llegué temprano, como siempre, y me senté con mi abogada revisando documentos que ya había revisado 3 veces. Mi madre llegó 12 minutos tarde con su abogada y con la entrada particular de alguien que necesita que todos en la sala sepan que ha llegado. Resoplido, me miró una vez a través del tribunal. Yo le devolví la mirada con calma. La audiencia comenzó. El abogado de mi madre presentó el reclamo, influencia indebida, mi cercanía con mi abuela en sus últimos años, el testamento modificado. El caso era competente, pero débil, y mi abogada había pasado 3 semanas asegurándose de que esa debilidad fuera visible desde todos los ángulos. Entonces mi madre subió al estrado. Lo que sucedió después fue algo para lo que me había estado preparando, sin poder estar completamente lista, porque saber algo intelectualmente y experimentarlo en una sala de justicia con un juez presente son cosas muy diferentes. Comenzó con compostura, y luego la compostura se le escapó de la manera en que siempre se le escapaba, poco a poco, hasta desaparecer por completo. Su voz se elevó. Describió su relación con su propia madre en términos que el registro documental no respaldaba. Describió mi influencia como calculada y depredadora. Dijo que yo siempre había sido fría. Dijo que había pasado años posicionándome. Se aferró al estrado y su voz se quebró.
Y dijo que su madre la había amado y que esto era una traición a todo lo que se suponía que su familia debía ser. El juez observó todo con la paciencia de un hombre que había visto actuaciones en tribunales durante 20 años y que había desarrollado un instrumento preciso para medir la distancia entre emoción y evidencia. Cuando terminó, permitió que el silencio se asentara. Mi abogada presentó nuestra respuesta: el testamento original fechado 4 años antes, el testimonio del abogado, la carta de mi abuela leída en voz alta, palabra por palabra, explicando su decisión con la claridad pausada de una mujer que la había tomado cuidadosamente y que no quería dejar lugar a ambigüedades. El juez me hizo 3 preguntas. Respondí cada una con una sola oración. Mi voz no se elevó. Mis manos no se movieron. Miré al juez directamente cuando hablaba, a mis documentos cuando no hablaba y a nada más. El juez tardó 11 minutos. Falló completamente a mi favor. El testamento se mantenía. La cabaña era mía, tal como mi abuela había querido. En el pasillo, mi madre lloraba de la manera particular de alguien que lo ha dado todo y ha llegado al vacío. Su abogada le hablaba en voz baja. Las cajas de archivos se estaban volviendo a empacar. Me miró al pasar. Me detuve. Dije: yo también la amé, mamá. Esa nunca fue la pregunta. Me miró con ojos agotados. Luego dijo: nunca siquiera luchaste por ella. Yo pensé en 4 años de visitas dominicales, de sentarme con mi abuela en su jardín mientras me contaba cosas que no le había dicho a nadie más, en la carta que había escrito y el testamento que había firmado, y en la precisión con la que había dispuesto todo para que sus intenciones fueran indiscutibles. Ella luchó por sí misma. Dije: solo me aseguré de que la lucha quedara registrada correctamente. Caminé hacia la salida. Afuera del tribunal, la ciudad hacía lo que siempre hacía: moverse, indiferente, ordinaria. No levanté la voz ni una sola vez. No fue necesario. Mi abuela había hablado. Yo simplemente me aseguré de que todos en esa sala la escucharan.